Bueno, pues estamos con María Guerra, presentadora de la SCRI. Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, pues lo primero de todo es queremos saber cuándo y cómo empezó tu relación con el mundo del cine. Pues yo empecé a trabajar en un programa que se llamaba El cine de lo que yo te diga de la cadena SER en 1993, o sea, hace 22 años. Va a ser 23 en mayo del año que viene. Y no quería hacer radio ni cine. Yo había hecho, o sea, había hecho el máster del país y quería hacer periodismo internacional. Pero me ofrecieron entrar en un programa de cine y son cosas de la vida. O sea, que entré de una manera así un poco de rebote, o sea, porque me llamaron, más que yo pensara que era lo mío. Bueno, eres presentadora de la SCRI. Exactamente, ¿cuál es tu labor dentro del mundo del cine? Aparte de ser presentadora de la SCRI. Bueno, en realidad en la radio no. Yo soy más directora, que, o sea, presentas porque lo que le pasa a la radio es que no está tan jerarquizada como la televisión. O sea, en la radio casi todos somos, o sea, es un Juan Palomo. O sea, tú diriges, presentas, escribes los guiones, produces, o sea, yo llamo, hago o sea, concierto las entrevistas y, y entonces, en el mundo del cine, nosotros dentro de la cadena SER hacemos un programa sobre todo de estrenos y de crítica. Y entonces hacemos en antena un programa de media hora, lo que se emite los sábados de 7:30 a 8, y luego hacemos un podcast de opinión, porque creemos que hay que diferenciar la opinión de la información. Y eso es, entonces nosotros hacemos durante la semana entrevistas y básicamente nos dedicamos a la novedad del cine, y luego hacemos una sección de televisión que la hacen con nosotros unos compañeros de cadenaser.com y una presentadora de Canal Plus que se llama Laia Portacelli. O sea que nosotros tenemos colaboradores. Entonces, bueno, pues hacemos un programa de actualidad. Bueno, entonces ya sabemos de dónde empezaste, dónde estás ahora. Vamos al tema en cuestión de la entrevista. Me gustaría saber tu opinión acerca de la descarga de cine en internet. ¿El apellido legal o ilegal corre de tu cuenta? Bueno, es que hay dos tipos de descargas. La legal, que me parece bien, o sea, yo entiendo que el cine ha evolucionado, que el cine ya no está solamente en las salas de cine, aunque yo creo que la mayoría de los directores hacen cine para la gran pantalla. O sea, y de hecho los espectadores, cuando entienden que la película merece una gran pantalla, van a la gran pantalla. Y luego también hay un tipo de cine que se puede ver en casa. Y puede haber un consumo legal, que es pagando, pues Netflix, que ha aparecido ahora, o Filmin, o haciendo, o bueno, pues otras plataformas de streaming, Movistar, que también tiene pues la emisión de películas, y tú puedes tener un gran aparato en tu casa y verlo perfectamente. Y luego está la descarga ilegal, que como todo lo ilegal me parece básicamente mal. O sea, me parece que además se penaliza muchísimo al trabajo intelectual, y entonces yo soy una gran defensora de lo intelectual. Y la creación intelectual va desde películas y también pasa por el trabajo de los periodistas, que es uno de los gremios más maltratados. Hoy en este país el 50% de los periodistas está en paro. Cuando yo empecé a trabajar me pagaban unas prácticas a 600 y pico euros, y tengo muchos compañeros que cobran 300. Eso quiere decir que en 23 años se ha reducido en un 50%, bueno, mucho más, claro, si ves el acumulado del paso del tiempo, y a mí eso me parece catastrófico. Entonces yo soy una gran defensora de la propiedad intelectual. Entonces me enfrento con muchos compañeros que dicen que es que hoy en día no son los artistas los que reciben el pago, sino que se lo quedan. Hay un chanchullo que si las telefónicas y tal, sí, me parece bien, y es verdad que ha habido en estos últimos años, pues se ha pospuesto
se ha pospuesto el perseguir a las descargas ilegales porque lo que querían las telefónicas era tener bandas anchísimas. Y todo eso me parece bien, pero yo creo que el sustrato, la idea, es que hay que respetar la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual somos todos. Entonces, como periodista, y además yo también estoy en contacto con los artistas todos los días y me doy cuenta de que los artistas de este país, los creadores de este país, los guionistas, es que son irrelevantes, o sea, son irrelevantes para los para los políticos, o sea, no, los políticos no tienen como referente los creadores españoles. Y eso a mí me parece penoso. O sea, que yo veo como gente que tiene muchísimo dinero se descarga cosas ilegales y estoy totalmente en contra de la cultura de lo gratis. O sea, me parece un horror y yo veo que mi carrera profesional declinará porque hay una resistencia a pagar lo intelectual. Y entonces pagamos 800 euros por un iPhone, pero todo lo que hay dentro queremos que sea gratis. Pues yo creo que la gente que está haciendo noticias merece cobrar y los que hacen guiones merecen ser pagados por ellos. Esa es mi idea. Hace unos años saltó a la palestra una famosa ley que intentaba regular el contenido o el volumen de descargas en internet, la famosa ley Sinde. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esa... Bueno, una ley que no llegó a ninguna parte porque el PSOE se asustó porque pensaba que si esa ley entraba en vigor iba a ser penalizado por los votantes más jóvenes. Pero los votantes más jóvenes son también las mismas personas que ahora están padeciendo la mayor precariedad. Entonces yo creo que a la generación de la precariedad no la estás tratando mejor porque les dejes consumir gratis si luego les vas a pagar mal. O sea, yo creo que es que en realidad todo está conectado, ¿no? Y me parece que ha habido ahí, fue un miedo, pues ha sido un poco más duro con la piratería, pero porque el PP estaba también apoyando estas grandes telefónicas y cuando se han establecido, cuando ya están totalmente establecidos, cuando he dicho, bueno, pues ahora vamos a poner un poco la ley de la piratería un poquito más dura. Pero yo creo que los dos grandes partidos han sido muy cobardes con la piratería en este país y que el PSOE es que se equivocó. En este sentido, entonces, ¿el cine e internet estarían condenados a entenderse? Totalmente. O sea, el cine e internet tienen que estar condenados a entenderse. A mí me parece bien la idea de Netflix, la idea de Movistar Plus, de que sean baratos. O sea, Netflix son 8 euros al mes, también Movistar es barato. Y yo creo que esto llega 10 años más tarde. 10 años. Entonces el problema está en que ya hay unos tics de consumo que son muy difíciles de revertir. Y que, bueno, pues espero que en los próximos años sea más fácil pagar que descargarse ilegalmente. Eso es lo que a mí me parece. Me parece que se ha hecho muy mal. Bueno, el cine entonces en internet, la descarga de cine en internet es algo global, generalizado. Todo el mundo lo hace, o la mayoría del mundo lo hace. ¿Cuál crees que son los factores que han condicionado a que la descarga ilegal sea algo tan extendido? Pues hombre, las telefónicas hacían unas bandas anchísimas que no eran para leer los periódicos, que eran páginas abiertas. Era básicamente para... se permitía el establecimiento en España de esas bandas tan anchas, las telefónicas las han permitido y de hecho muchas veces incluso ponían bájate, aunque luego ponían en pequeño legalmente, pero bájate, pues eso es que pusieron barra libre y entonces yo creo que fue una mala praxis, sencillamente una mala praxis y que nos puso como país en una mala situación. Y yo creo que además se hizo muy mala pedagogía, que yo creo que nos ha colocado en una situación de debilidad intelectual. O sea, y luego también porque yo veo cómo son los franceses, cómo los franceses tratan a su cine. Su cine es estratégico, o sea, es que el cine es un sector estratégico. El cine, tú estás vendiendo marca España, el cine, el deporte, la gastronomía, es que es lo que más, es tu imagen. Entonces, en este país no hemos sabido valorar nuestra propia capacidad de transmitir a la gente más joven lo que importa esto. Yo creo que ha habido una gran mentira, o sea, que en realidad es un bla bla bla, pero que aquí se ha
fomentado que las series se bajasen impunemente y ahora pues es muy difícil revertir ese proceso. Hay algunas plataformas en internet que te ofrecen no descargarte, sino ver una película, por ejemplo, en streaming, a un precio bastante más reducido que, por ejemplo, ir al cine y ver la película. ¿Crees que es rentable económicamente ese modelo de streaming a precio reducido? Ese es el modelo de Netflix y me parece que sí, que es rentable. O sea, me parece que es más fácil, lo que es más fácil es ver algo legalmente y pagar poco que no liarte a buscar por internet a piratear, ¿no? Porque además es verdad que cuando una película, el estreno se acerca, claro, las distribuidoras y las productoras ya ponen unas barreras altísimas. Entonces es mucho más fácil pagar 10 euros al mes y ver lo que te interesa en internet de una manera legal. Es que yo sí que creo que hay películas, esto lo decía Spielberg, lo decía George Lucas, o sea, que el cine en gran pantalla acabará siendo un espectáculo que tenga que tener diferentes precios, como ir a la ópera. O sea, que hay películas que es Avatar, La Guerra de las Galaxias, películas también españolas como Los Apellidos Vascos, que la gente quiere reírse en colectividad. O sea, la experiencia de cine en grupo en pantalla grande yo creo que tiene que seguir existiendo. De hecho, mis compañeros más jóvenes, cuando voy a grabar mi pieza semanal sobre los estrenos, me dicen, ¿esta película es para ir o para verla en el ordenador? O sea que el cine no desaparece, el apetito por la historia se mantiene. De hecho, las nuevas generaciones yo creo que son muchísimo más cinéfilas de lo que éramos nosotros, son auténticos especialistas y que ellos diferencian entre ver una película espectáculo o una película en pequeño formato. Entonces, también veo que para la gente si es barato, pues no les importa nada pagar. O sea, que yo soy optimista. Hasta hace unos años había un animal que se llamaba videoclub en las que ibas, descargabas, coges una película y la utilizabas durante un cierto tiempo y bueno, eso parece que se ha extinguido. ¿Crees que en internet se podría dar, o se está dando ya, un modelo videoclub en cuanto al cine? Tiene que pasar. O sea, de hecho, Netflix nació como un videoclub online. Y yo creo que ese es el futuro. Yo tengo un videoclub cerca de mi casa que tiene muy buen cine clásico. Y yo lo utilizo. O sea, y lo utilizo porque es verdad que las plataformas, me está vibrando el móvil, las plataformas de internet, todavía, por ejemplo, Netflix en España no tiene muchos fondos, Filmin no tiene todos los clásicos que necesitamos, pero eso en 10 años va a existir. O sea, yo sí que soy optimista y creo que tienen que abaratarse los precios de lo que es el videoclub online. Pues es una cuestión de ir comprando derechos. Y por ejemplo, en otros países Netflix tiene una penetración brutal y de hecho es más fácil para la gente pagar 10 euros o 10 dólares al mes y dejarse de navegar por todas partes. O sea, que va a ser eso más fácil y yo creo que eso será el futuro. Eso espero. Bueno, vamos al tema de plataformas. ¿Cuál crees que es la plataforma actualmente, según tu opinión, que es la más adecuada para difundir o para ver cine en internet? Bueno, es que en España ha existido Canal Plus hasta ahora y me parecía que era adecuada, pero claro, tenían poco. Tenían poco. O sea, quiero decir que es que yo no soy la persona adecuada para preguntar en el sentido de que yo voy al cine. O sea, voy al cine por profesión, porque yo veo los estrenos, los veo en pantalla grande y entonces no consumo novedades en plataformas. Entonces, bueno, pues yo veo que las plataformas van con un cierto retraso, pero me parece que bueno, pues Movistar Plus tiene un buen catálogo. Claro, para mí como profesional van siempre tarde, o sea, porque a mí no me interesa porque todo va tarde, pero para series de televisión me parece que está bien y que la incorporación de Netflix está muy bien y que Filmin para cine español también está bien, o sea, que a mí y lo consumo. O
sea que yo soy consumidora porque me interesa mucho el cine y espero que estas plataformas amplíen su catálogo. Eso es lo que espero. O sea, es lo que espero para, no digo para dejar de ir a mi videoclub, porque es que mi videoclub, además de salir de casa, cosa que también me parece importante, tiene tartas. Cosa que también... O sea, que yo no estoy partidaria del el cine sofá, no me gusta. A mí me gusta salir. Venga, vamos a la última pregunta. Estamos enclavados nosotros dentro del mundo del periodismo. Entonces, queremos saber si tú crees que la función del periodista, por así decirlo, de facultad, de carrera, tiene algún rol especial en esa simbiosis cine-periodismo, tal. ¿Crees que el periodista tiene un rol predestinado, por así decirlo? Porque, te pongo un ejemplo. Hay críticos de cine que son muy buenos, pero que no tienen carrera de periodismo. Entonces, ¿crees que hay algún rol específico para el periodista? Vamos a ver, yo creo que el cine y el periodismo tienen dos vertientes. Una es la información y otra es la opinión. Y eso, la información la hace un periodista que está siguiendo la actualidad. Y dentro del periodismo está la actualidad, lo que es la información política, o sea, pues por ejemplo el escándalo del taquillazo, y entonces, o sea, yo creo que hay dos ramas que son importantísimas, que es la información pura y dura y luego la opinión. La opinión ahora la hace mucha gente. Yo creo que la figura del crítico, el crítico como opinador que conecta con su público, bueno, pues cada vez va desapareciendo más, en el sentido de que los periódicos cada vez quieren que su crítico, además de crítico, escriba, haga vídeos y tal. Entonces, pues no sé yo si lo van a seguir pagando, ¿no? O sea, si va, porque Bollero, por ejemplo, que es uno de los pocos críticos, el tótem sagrado que queda, ya hay muy poca gente que cobre como cobra Carlos Bollero. O sea, nosotros, en realidad lo que nos está pasando es que acabamos haciendo un poquito todo, que a mí me parece que es un poco arriesgado. Por eso nosotros intentamos diferenciar lo que es la información. Nosotros hacemos información de estrenos, pero por ejemplo nosotros no hacemos política cultural, y eso también requiere un periodista. O sea, una sección de cultura tendría que tener un periodista que haga política cultural, o sea, que vaya al Congreso, que se entere de las leyes, que eso no se hace tú no puedes hacer todo, porque tú no puedes ir a la proyección de la Guerra de las Galaxias, al Congreso, porque en ese mismo día se esté votando, y hacer una entrevista y luego hacer una crítica. Un periodista no debería hacer todo. Tiene que haber especialidades. Yo estoy totalmente en contra de la transversalidad absoluta. Yo creo que y eso se tiene que pagar. O sea, es que se tiene que pagar, y el espectador, el oyente, el lector tiene que entender que una persona como Carlos Bollero, que tiene el tiempo para dedicarse a pensar, tiene que cobrar eso. Y una persona que se dedique a estar en el Congreso o a sacar información política, que es importantísima, también tiene que tener un sueldo. Y una persona como nosotros, que nos vamos a hacer entrevistas semanales, también tiene que tener un sueldo. Y que todo eso tiene que estar diferenciado. O sea, yo no puedo hacerle una entrevista a Almodóvar y después hacerle una crítica a Almodóvar, porque es que eso es así, pero eso a mí me pasa, que me cuesta mucho separar todas las facetas que las empresas te quieren imponer. Entonces yo creo que eso depende de vosotros, que sois las nuevas generaciones, tenéis que pensar qué es lo que queréis. Hay que tener mucho cuidado con lo que el periodista se le encarga, y con lo que el periodista cobra. O sea, vosotros, que sois la nueva generación, tenéis que pensar qué tipo de periodista queréis ser. Si queréis ser un periodista que vais a estar trabajando gratis toda la vida, porque pensar que ir al cine gratis es compensa, bueno, pues que a lo mejor a los 50 años ya no quieres ver 5 películas gratis a la semana, si eso significa que tienes que estar trabajando 10 horas, porque tienes que hacer la película, la información sobre la película, las entrevistas, la crítica, y luego además enterarte de la parte política. Entonces eso yo creo que no es una pregunta para mí, es una pregunta para vosotros, porque yo lo tengo clarísimo. Tengo 50 años, tengo 23 años de experiencia, y creo que el periodismo tiene que separarse y tiene que pagarse. Y yo creo que está en vuestro tejado el decidir qué tipo de periodistas queréis ser. Bueno, María Guerra, directora y presentadora de La Script, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir a vernos.